La verdad que si hoy estamos pendientes de las noticias, son confusas. Y lo que se ve de claro no gusta. ¿Verdad que sí? Aún a nosotros que conocemos el final, aún a nosotros que conocemos el relato, se nos hace grande. Se nos hace grande. ¿Qué decir de aquellos que no saben cómo va a ser los últimos tiempos? Pero tenemos en estos momentos que mirar a la palabra, tenemos que mirar al referente para no ser confundido, pero también para ser consolado, dirigido en estos momentos difíciles. En el libro, si me acompaña en el libro de Deuteronomio capítulo 9, vamos a leer del 15 al 17, dice, y volví, habla Moisés, y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos, y miré y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, y os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Si me acompaña a Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, verso 19, dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la danza, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tú dirás, Fernando, ¿por qué sacas este texto? Habrá textos que sacar en los momentos que nos encontramos. Pero ¿sabe lo que me habló el Señor? Que no es difícil desilusionarse. No es difícil desalentarse. Aquí bien nos encontramos un momento decisivo en la vida de Moisés y en la vida de Israel. Y por extensión en la vida de la humanidad. Dios había sacado a su pueblo con brazo fuerte después de la esclavitud de Egipto, más de 400 años. Lo había sacado con brazo fuerte, lo había sacado con riquezas, con poder. Había abierto el Mar Rojo. Y ahora se encontraban caminando por el desierto. Y sabes una cosa, en el camino en el desierto, ellos, por no obedecer, por no querer a Dios, Dios mandó que tenían que estar 40 años, como los días que estuvieron espiando el territorio en Canaán, por no creerle. Pero estaban ahí. Pero Dios coge y como Él quería hacer un pueblo diferente, y ese es el plan de Dios, querido hermano. El plan de Dios es hacer un pueblo diferente. Dios coge a Israel no porque sea numeroso, no porque sea potente, no tenía ejército, no tenía nada, igual que nuestra vida, lo vil y lo menospreciado de este mundo. Pero Dios quiere coger un pueblo para hacer un pueblo santo para Él. Dios quiere hacer un pueblo de lo que no era pueblo, de gente, de sacerdotes, de gente santa, de gente apartada para Él. Y vemos ahí en todo el camino que Dios le empieza a dar las leyes ceremoniales, las leyes morales y las leyes civiles. Las leyes civiles que se encuentran en Deuteronomio, las que era el tema de las convivencias. Tú te empiezas a mirar y ahí ves el trato que tenían que tener en los unos con los otros, el tema con el extranjero, con el esclavo, la convivencia. Después tienen también el tema de las leyes ceremoniales, todo lo que había que hacer, toda la liturgia, todo lo que era sombra de lo que había de venir, de la venida del Mesías.
Todo, cómo tenían que hacerse los sacrificios, quién lo podía hacer, quién no lo podía hacer. Pero después llegamos que también había una parte más, que eran las leyes morales, lo que conocemos como los 10 mandamientos, que encontramos en Éxodo 20, ¿verdad que sí? Y todo eso, las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes morales, todo era para ser un pueblo diferente. El primer mandamiento es no te harás imagen de lo que está en el cielo y aquí en la tierra y debajo de la tierra. No quería la idolatría, ¿por qué? Porque salía de una nación que era idólatra, el pueblo de Egipto. Y tenía que ser un pueblo diferente, un pueblo escogido, un pueblo que solo tuviera un Dios que dice que Él es celoso de su pueblo. En todo esto hay la manifestación de Dios en el monte. Dios llama, vamos a verlo, en Éxodo 24 y 18 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Dios llama a Moisés, al pueblo dice que no suba porque le quería entregar las leyes. Le quería entregar todo lo que tenía que, cómo tenía que conducirse el pueblo para que fuera un pueblo diferente. Y después de estar 40 días y 40 noches, entonces ya lleva las 2 tablas y va bajando y empieza a escuchar cosas. Empieza a escuchar cosas. Y a mí lo que me llamaba la atención y me hablaba el Señor es cómo Moisés se desalentó. Moisés cuando bajó del monte Sinaí se sintió decepcionado. Yo te pregunto, ¿puede venir cosas a tu vida que te traigan decepción? Pero ¿qué hacemos cuando vienen esos momentos? Los momentos que estamos pasando son tiempos complicados. Complicados para todo el mundo, creas o no creas, créeme. Porque aún para los que creen, son tiempos difíciles. Son tiempos que si te pones a pensar, al final tenemos que decir, Señor, yo confío en ti. Yo sé que mi vida está en tus manos. Yo sé que tú tienes control y cuidado de todas las cosas, pero a pesar de todo, nos da pánico. No nos paraliza, pero nos quiere paralizar. No es esta la vida que yo pensaba. Ahora, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser del futuro? Y ahí tenemos que echar mano de la fe, amén. Pero no olvide que la definición de fe, según la palabra, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Entonces no estamos viendo, tenemos que agarrarnos por la fe. Pero, oye, yo no sé, puede venir desilusión, puede venir un poco de contrariedad. Pero en el caso de Moisés, es que él estaba viendo cómo Dios estaba haciendo y ahora baja y se encuentra allí una fiesta, y no solo una fiesta, sino incumpliendo el primer mandamiento que le había dado. No te harás imagen. Y lo primero que hicieron, Moisés tarda, cuidado con la impaciencia, Moisés tarda, vamos a hacernos un becerro. ¿Verdad que sí? Vamos a hacernos un ídolo para que adoremos, un ídolo para que lo adoremos. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que tener cuidado en estos momentos de la desilusión, porque situaciones vienen a nuestras vidas. Mira, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 11, dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Querido hermano, te quiero decir, vendrán situaciones difíciles a tu vida. Situaciones que no esperamos, querido hermano. Pero ahí tenemos que agarrarnos al Señor. No podemos desilusionarnos. Y si nos desilusionamos tenemos que pedirle ayuda al Señor. Señor, ayúdame en la desilusión.
Porque habrá situaciones, como lo vamos a ver en el transcurso de la mañana, que no esperamos. ¿Recuerda aquellos discípulos que Jesús, después de unos milagros, le dice, pasemos al otro lado? ¿Y qué pasó en el otro lado? Mientras pasaban al otro lado, lo llevaron de crucero, ¿no? Sí, de crucero sí, pero con una tempestad. Y pensaban que se ahogaban. No se lo esperaban, pero hay cosas que no nos las van a esperar. Pero tiempo y ocasión acontecen a todos, querido hermano. No se trata de que si hay situaciones en tu vida, que hay cosas que acontezcan a tu vida, oye, es bueno preguntarse. Yo me pregunto, Señor, ¿qué es lo que pasa? Pero hay situaciones que son parte del plan de Dios. Créeme, no te eche la losa a nadie de que si algo acontece a tu vida, ahora, si estás sembrando mal, créeme que recoge mal, eso está claro. Pero hay situaciones que Dios permite en nuestras vidas, que permite en nuestras vidas para que nuestra fe, como vamos a ver, será probada. Y ahí tenemos que agarrarnos al Señor, querido hermano. Tenemos que agarrarnos a su palabra y no desilusionarnos. En Proverbios capítulo 13, verso 12. ¿Alguien está esperando que Dios obre de alguna manera? Yo creo que todos estamos esperando, ¿verdad? Estamos esperando. Y incluso la respuesta para esta pandemia, para esta situación, yo creo que todo el mundo está esperando que se acabe. Porque, oye, créeme que no estamos acostumbrados a estar así, ¿eh? Tú ves imágenes de la Gran Vía, de la calle Sierpe en Sevilla, de la Diagonal en Barcelona. Y es que no hay nadie. Esto ni en las películas de ciencia ficción. Créeme, esto, aquí hay una lía muy gorda. Aquí hay una lía muy gorda. Y créeme que aquí el que se está frotando las manos es Satanás, el Señor lo reprenda. Eso es así, porque el príncipe de este mundo es Satanás y hay un guión ya establecido y nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que saber eso. Si estamos en los últimos tiempos, si Cristo viene, sabemos que esos acontecimientos se va a dar un orden mundial. Ya ahora lo dice todo el mundo. Antes tú hablabas, cuando yo me convertí, el primer libro que yo leí fue Cuando el dinero falle. Ese fue el primer libro que yo me leí. Mira tú qué libro, ¿no? No es más que un carpintero, no. Cuando el dinero falle, mira tú lo que vino a mi mano. Y ya hablaba del orden mundial económico. Pero hoy día ya lo dice el Papa, ya lo dice los gobiernos, cualquiera. Pero nosotros sabemos el final, que Cristo viene, gloria al Señor. Esa tiene que ser nuestra confianza. Pero es verdad, hermano, reconozcámoslo, por lo menos algunos conmigo que lo reconozca, que se te mueve un poco el suelo. No es malo. No es malo reconocer, Señor, ¿qué va a pasar? Señor, ¿cómo nos vas a ayudar? ¿Cómo vas a abrir el Mar Rojo? ¿Cómo vas a abrir el Jordán? Eso no es para andar en temor, sino es estar dependiendo de Dios. Porque aquí, créeme, hermano, se acabaron la sabiduría del hombre. Aquí entramos en una dependencia total de Dios. Todos los planes, hipotecas y eso se acabaron ya. Aquí ya es lo que venga por delante. Y nosotros como su iglesia tenemos que estar agarrados al Señor, agarrados a su verdad y no dar paso a la desilusión. Moisés, el hombre elegido por Dios, tiene en su mano la hoja de ruta, tiene en su mano las coordenadas para llevar a su pueblo adelante y las tira por una desilusión. ¿Te consideras más fuerte que Moisés? Tú me puedes decir, hombre, era una ira santa, sí, pero tú conoces el relato y ahora lo vamos a ver. ¿Tú sabes que tuvo que volver a subir? ¿Y tuvo que subir con 2 piedras? ¿Con 2 tablas otra vez? ¿Y tuvo que Dios escribir las mismas palabras que había escrito en la primera? Fue Dios quien volvió a escribir. Porque la hoja de ruta no va a cambiar. Lo que Dios ha establecido no va a cambiar, querido hermano.
Por eso nosotros, a pesar de todo, somos privilegiados, porque conocemos qué es la hoja de ruta. ¿Cómo podemos pasar por esta vida siendo un peregrino y llegar al destino correcto? Porque nadie se queda aquí, querido hermano. Nadie. Somos peregrinos que vamos en busca de una ciudad celestial. Gloria al Señor. Nuestra ciudadanía no es de aquí, ¿verdad? Mira, en Proverbios 13:12, ¿no? He dicho, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero algo de vida es el deseo cumplido. Hay veces que estamos esperando y no llega, y estamos esperando y no llega, y eso es quebranto, es tormento, pero qué bueno es cuando Dios contesta, ¿verdad que sí? Qué bueno es cuando sabemos que Dios está al control. Pero cuando ahí tenemos incertidumbre en nuestros corazones, cuando tenemos desilusiones, tenemos disgustos dentro, nos paraliza. En Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Ahora, hay situaciones que nos quieren traer tristeza. Por eso el Señor nos dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque sabe que no lo vamos a hacer. Porque va a venir situaciones que nos van a quitar el gozo, que nos van a quitar la alegría. ¿Te pasa a ti también, querido hermano? ¿Sí? Hay situaciones personales, entre hermanos, entre el mundo. Hay situaciones que vienen a robarnos el gozo, que es nuestra fuerza, querido. Nos viene a robarnos la ilusión, el ánimo. Y el Señor nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Porque el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Cuando hay dolor en el corazón, cuando hay desilusión, el espíritu se abate. Y si el espíritu se abate, pues ya me contará dónde quedamos, ¿verdad? La decepción, muy importante. Esta palabra, tenemos que trabajar con esto, querido hermano. La decepción, no es tan difícil sentirnos decepcionados. La decepción trae desilusión. Y es una respuesta emocional. La desilusión es una respuesta emocional ante un fracaso personal o de otros. Moisés se sintió decepcionado y tuvo una reacción emocional. ¿Cuál fue la reacción emocional? Tirar las tablas. Y porque estaban lejos, porque si no se las tira a la cabeza. Pero fue una reacción emocional. Entonces tenemos que tener cuidado de nuestras reacciones emocionales. ¿Quién tiene reacciones emocionales? Las vacas. Yo creo que todos, ¿no? No somos lechugas. Por eso el salmista dice, bendice alma mía. Cuidado, tenemos que controlar. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque Dios nos ha dado Él quiere llenarnos con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para tener una fuerza mayor que la nuestra. La nuestra se agota, querido hermano. Vienen las desilusiones, vienen las decepciones, vienen los imposibles. Y ahí como no seamos con un espíritu, como decía Josué y Caleb, dice, es que ellos tienen un espíritu diferente. De los 12 espías, solo 2 siguieron confiando. Siguieron creyendo a su Dios. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu diferente. Tú y yo necesitamos tener un espíritu diferente. Moisés se decepcionó cuando vio lo que había en el pueblo. Marta y María, como nos dice en Juan 11:21, se decepcionaron también cuando el maestro no llegó. Si hubieses estado aquí. ¿Cuántas veces decimos nosotros, si se pudiera hacer así? Si se hubiera hecho de esta manera, ¿verdad que sí? Algunas veces acertamos, pero otras veces de nuestra cosecha. ¿Sí o no? Pero en el si hubiese o si se hiciese, cuidado no desilusionarnos. ¿Está bien? Decir, pues, si se hubiera hecho de esta manera, se hubiera hecho de otra, pero cuidado que eso no se entre en nuestro corazón. Que eso no nos lleve a una situación personal. Pero querido, te estoy hablando de esta palabra, de que tú tienes que lidiar con la tuya y yo tengo que lidiar con la mía. Tú tienes que lidiar con tu desilusión y yo con la mía, querido hermano. Que viene el día malo, querido. Y ahí tenemos que agarrarnos al Señor. Ahí tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Bueno, tenemos que tomarla antes que venga, para poder resistir en el día malo, ¿verdad?
tenemos que estar agarrados al Señor. David, si tú miras en el Salmo 31, ahí tienes un despliegue de preguntas, de interrogantes, de por qué mis adversarios vienen contra mí, por qué buscan hacerme daño, por qué. Y tiene que enfocarse otra vez en el Señor. Tiene que poner la mirada en el Señor, como lo vemos en el Salmo 73, ¿no? Cuando él se conmueve por dentro por la prosperidad de los malos, ¿verdad? Y dice, hasta que entrando en su presencia entendí el final de ello. Porque si lo miramos con nuestros ojos, querido hermano, nos vamos a desilusionar. Si miramos lo que nos rodea con nuestros ojos, nos vamos a desilusionar. Por eso la Escritura nos dice claramente, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Poner la mirada siempre en el Señor. Dios pudo quedarse desilusionado. Tenía unos ángeles y se le revelan un tercio. Dios crea al hombre y a la mujer y a los dos, a la collera, a Adán y Eva, le salen ranas. Tienen dos hijos, uno se muere y el que queda es el malo, Caín. Pero así suma y sigue. Después ponen a un rey, Saúl, y no ve a la que lía. Pero sabes una cosa, Dios no mira las cosas que van pasando en el camino, Dios mira al final. El plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Él se pudo desilusionar. ¿Cuántas veces se ha podido desilusionar con nuestras vidas? ¿Cuántas veces se ha podido? Pero Él es paciente. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo, gloria al Señor. Y nosotros tenemos que aprender del Maestro, querido hermano. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se quejó con su Dios? Lo había libertado, salen, se abre el Mar Rojo, están 3 días de camino y llegan a unas aguas y no era Lanjarón. Y llegan a las aguas de Mara, amargas. ¿Y qué le dice? Si hubiéramos estado en Egipto, estaríamos allí con nuestros asnos, nuestros puerros. Después no hay agua, y si hubiéramos estado allí. Después hay gigantes, y después si hubiéramos estado allí. Si tiene el pueblo de Faraón, o sea, el ejército de Faraón detrás, si no hubiera, es que no había tumbas allí. Nos desilusionamos rápidamente. Pero querido hermano, entendamos que la vida cristiana va a tener contrariedades. No pensemos que la vida cristiana va a ser un caminar de rosas. No, 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 no. Tenemos un final seguro. Jesús dice, yo no he venido a poner paz, sino a poner contienda, a poner división. La vida cristiana no es una vida de marinador, no es verdad. Es una vida donde la presencia de Dios nos dará gozo, donde nos dará esperanza, nos dará seguridad. Pero en el mundo tendría aflicción, querido hermano. Eso es así. Pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si yo tengo armado ese pensamiento en mi mente, cuando venga la contrariedad, pues con un hermano, con mi vida propia, voy a decir, bueno, Señor, ayúdame. Y no me voy a quedar postrado en el camino. Amén. Cuando Moisés tira las tablas, Dios le dice, sube otra vez para arriba. En Éxodo 34, verso 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. No me las traigas más ligeritas, las mismas. Bueno, me la subo en un pendrive. No, de piedra. De piedra. ¿Tú has roto piedra? Pues para arriba piedra. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras, en las que quebraste.
Lo que quiero decir con esto, y lo puedes apuntar también de Deuteronomio 10, del 1 al 4, pone lo mismo, que Dios no va a cambiar. Cielo y tierra pasan, mas su palabra permanece. Amén. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que cuando tú te entregaste tu vida al Señor, en el camino no cambia la palabra. Te dijeron que para ser un hijo de Dios tenía que recibirle como Señor y Salvador. ¿Sí? Te dijeron que tenías que creer que era el Mesías, que en ninguna otra hay salvación. ¿Lo creíste? Sigue igual. ¿Creíste que sin tomar la cruz y negarte no se puede seguir adelante? Pues no cambia. Pero es que yo llevo ya 30 años. Pues 30 años no, pues los que queden cogiendo la cruz. Porque el día que dejemos la cruz, dejaremos el camino. Amén. Entonces, no intentemos de hacer la vida cristiana fácil. La vida cristiana es la que es. Lo único es que Él nos ayuda. La palabra de Dios nos dice que su yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos ayuda. ¿Cuándo se hace fácil? Cuando vamos junto a Él. Cuando vamos haciendo las cosas como Él quiere. Entonces se puede llevar la carga. Hasta entonces no se puede llevar la carga. Como he dicho, cuando estamos caminando y nos viene un contratiempo, tenemos que tener cuidado de no desear volver atrás. Mira, en este final de los tiempos que vamos a vivir, no sé si lo veremos todo o no, la Escritura dice, y tú miras en Mateo 24 y en otras escrituras, de Tesalonicenses y demás, dice que unos a otros se entregarán, que el amor de muchos se enfriará. Yo te pregunto, ¿tú crees que la iglesia tiene que estar preparado para eso? ¿O no? Porque si no estamos preparados, el problema será de que no lo vamos a ver venir y vamos a creer que esto no puede ser así. Tú sabes que va a haber una exigencia de una marca. Tú sabes que ya se ha hecho una ley en España. Que yo pensaba, el otro día hablando pensaba que era en China. Ya está en España. Ya se ha sacado el decreto. Ya se pueden seguir por los móviles por ley, pero el gobierno. ¿Dónde está la persona? Eso antes era privacidad, ahora ya no. Y mirar cómo te estás moviendo tú, pero ya te pueden coger eso. Y dirás, bueno, ¿y a mí qué más me da? Bueno, más me da no, porque eso antes estaba prohibido, ya no. Si nosotros no estamos preparados, querido hermano, y pensamos que estamos aquí, que el Señor nos va a llevar y que aquí no va a pasar nada, cuando pase, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a desilusionar, ¿no? No vamos a estar preparados. Lo que le pasó a Moisés. Moisés sube y coge esas tablas, está allí 40 días con el Creador y 40 noches, recibe todas las leyes, como hemos dicho, civiles, ceremoniales y morales, y cuando baja, se encuentra lo que se encuentra. ¿Tú crees que Moisés estaba preparado para eso? No estaba preparado para eso. Al punto que el regalo que llevaba en su mano, que estaba escrito con el dedo de Dios, lo rompió. Yo sinceramente creo que eso fue un acto de un impulso que no tenía nada que ver con Dios. ¿Verdad que sí? Fue un impulso humano. Porque Dios, ¿qué le dice? Por si hubiera sido dirección de Dios, le hubiera dicho, bueno, espérate aquí, Moisés, quédate ahí abajo, que yo te hago otras tablas. Te las mando con un querubín y ya está. Pero no le dijo eso. Dijo, sube, llévate 2 tablas y yo voy a escribir las mismas palabras que te escribí en la primera. Porque se desilusionó. No estaba preparado, querido hermano. Por eso necesitamos agarrarnos al Señor. Necesitamos creer en el Señor. Necesitamos saber que hay propósito en este tiempo para la iglesia. Debemos de mantenernos en lo recibido, en su palabra, y no descuidar lo que hemos recibido. Moisés recibió una cosa muy grande, pero por la desilusión la descuidó, la tiró.
¿Ha recibido algo de Dios? No lo descuidemos. Hebreos capítulo 2, verso 3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Tú crees que tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor? Mira, lo que tenemos que hacer con más urgencia, créeme que no es buscar trabajo, créeme que no es preparar el campo, créeme que no es haceros pucheros. Lo primero que tenemos que hacer, lo que más urgencia tiene que tener nuestra vida es cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque ese es el billete para la vida eterna. Créeme que la eternidad no se va a pasar haciendo puchero, ni plantando maíz, ni haciendo nada por el estilo. Lo que vamos a estar por la eternidad es en su presencia si tenemos el billete de la salvación. Y eso hay que guardarlo hasta el final, querido hermano. Estés donde estés, hagas lo que hagas, cuida tu salvación con temor y temblor. Porque si no, estaremos descuidando. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Tú sabes que descuidarse, la palabra descuidarse, está compuesta de un prefijo des y cuidarse. Pues el prefijo des es una negación de lo que viene después. Lo que viene después, que es cuidarse, pues el de lo que dice no cuidarse. Eso es descuidarse. Desilusión, quitar la ilusión. Descuidarse, quitar el cuidado. Y no podemos descuidarnos, querido hermano. Tenemos que correr la carrera, poniendo la mirada en el Señor. Dios quiere ayudarnos en los momentos difíciles, dándonos lo que necesitamos y no lo que queremos. ¿A quién le gustaría que le diera un iPhone 11? Eso es todo regular, ¿eh? Hay todo sordo, por ahí va la cosa. Yo creo que todo, aunque sea para venderlo. Mira, dame uno, pues ya lo venderé. ¿Verdad que sí? Pero la pregunta es, ¿en verdad necesitamos un iPhone 11? ¿O hay otras cosas más importantes? ¿Sí o no? ¿Pudiera ser que a lo mejor la persona que no tenga para comprar el pan sea más importante tener dinero para el pan que para un iPhone? Pregunto. ¿Sí o no? Es más importante el pan, ¿no? O unos zapatos. O un abrigo si estás en un sitio de frío. Será más importante aquello que tú necesitas que aquello que quieres, ¿no? Pienso yo. Pues Dios quiere darnos lo que necesitamos, no lo que queremos. En Mateo capítulo 9, verso 2 al 7 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tenga ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice el paralítico, ¿cómo ves? Que yo he venido para esto, yo he venido para las piernas. ¿Qué pecado ni pecado? Tú imagínate el paralítico, dice, que yo, dile que no es eso, se ha equivocado. El Jesús se ha equivocado, que yo vengo para que me arregle las piernas. Pero Jesús, que conoce todas las cosas, sabía su verdadera necesidad. Porque ¿de qué le vale al hombre tener las dos piernas y quedarse fuera del reino de Dios? Dice, más le vale cortarse un miembro, sacarse un ojo, que irse al infierno con los dos. Más vale entrar en el reino de los cielos con uno, si me apura, sin ninguno, que quedarnos fuera. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 5, porque ¿qué es más fácil decir a los pecados? ¿Te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su cama. ¿A dónde fue primero Jesús? Al problema que nadie podía arreglar, solo él. Perdón de pecados. Y después fue a la sanidad. Amén. Entonces, Dios quiere darnos aquello que necesitamos, querido hermano. Si algo no nos viene, no te
Si algo estás esperando y no ha llegado todavía, sigue insistiendo, sigue orando, sigue pidiendo, sigue esperando, pero no te desilusiones. Porque Dios sabe, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. En momentos de desilusión y de contrariedad debemos, siempre, pero en estos momentos mucho más, agarrarnos a la palabra de Dios. Por eso Moisés tuvo que volver otra vez a subir a lo que Dios le había hablado. Jesús fue tentado, conocemos, ¿verdad? En Lucas 4. Jesús fue tentado cuando fue llevado al desierto en su necesidad física, en el comer y el beber. Fue tentado en los deseos del corazón. ¿A quién no le gustaría ser importante? Que todos los reinos te adorasen. ¿A quién? ¿A quién no? ¿Tú has visto toda la guerra que hay? Pues eso sale por eso. Fue tentado también en la identidad, si eres hijo de Dios. Pero ¿cómo respondió Jesús? Escrito está. Escrito está. Y querido hermano, tú y yo necesitamos responder a la desilusión, responder a la adversidad con la palabra de Dios. Sabéis que lo comentamos mucho, de que cuando estamos ante una situación debemos de usar lo que Dios dice, más que lo que yo creo o pienso. Porque tal vez lo que tú piensas o creas hoy está bien, pero ¿y mañana? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasa, mas su palabra permanece. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, conocemos el texto, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Necesitamos en los momentos difíciles ser enseñados? ¿Verdad que sí? ¿No hay veces que te ves que no sabes qué hacer? ¿Que no sabes qué decisión tomar? La palabra nos enseña. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Querido hermano, si queremos hacer las cosas fuera de los principios de Dios, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Vamos a errar el blanco. Tú sabes que cuando entraba un rey, yo no sabía esto, Tú sabes que cuando se nombraba un rey nuevo, el rey tenía que copiar, él personalmente tenía que copiar la ley. La Torá la tenía que copiar, él tenía que hacer una copia. ¿Lo sabías tú? Yo hasta esta noche no. Mira, Deuteronomio capítulo 17, verso 18. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de sus mandamientos a su diestra y a su siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel. El rey que era nombrado era una obligación escribir una copia para él mismo del original. ¿Ves tú? A Moisés le dice, por el original otra vez. A los reyes, copiarlos del original. Y eso va a ser tu referencia para que tú leas todos los días. Para que te ayude a que tu corazón no se levante, a que puedas tratar bien a los demás, a que tú tengas una conducta correcta, para que en los días difíciles tengas una referencia. Para que en los días de abundancia tengas una referencia también. Necesitamos en los días difíciles, querido hermano, y en estos más que nunca, conocer la palabra. Ver qué es lo que Dios dice. Pero tenemos que ir a ella, querido hermano, no para ver si el cuarto jinete era blanco o negro. Querido hermano, no estamos para eso.
Estamos para mirar qué es lo que Dios dice para estos tiempos. Para sumergirnos en la doctrina. Para no ser engañados. Porque vienen tiempos donde muchos serán engañados. Amén. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que alumbrar. Tiene que ser la sal de esta tierra. Y este tiempo, querido, es para eso. Este tiempo es para levantarnos en el nombre de Jesús, pero con su palabra, no con otra cosa, querido. Por eso el Señor dice, y haced discípulos. No que cada uno discípulo, enseñándoles que guarden las cosas, las enseñanzas que yo os he enseñado. En los momentos difíciles, nuestra fe es probada. ¿Tú sabes que tu fe va a ser probada? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Pero tú sabes que tu fe va a ser probada. Y yo pregunto, y yo sé que ustedes son inteligentes, ¿cómo se prueba la fe? ¿Con un curso? ¿Con un examen tipo test? Eso lo digo por si alguien piensa que no va a ser probado. ¿Cómo se prueba la fe? Con la contrariedad, con la adversidad, con la tentación, con 1000 cosas. Pero la fe tiene que ser probada. Mira, en la prueba de nuestra fe se mira la calidad de fe que hay. Hay fe más pura, parece ser, y otra fe que no es tan pura. Cuando seguían a Jesús por los panes y los peces, ¿eso qué fe era? Se llena la barriga, ¿sí o no? Cuando seguían a Jesús por los milagros, ¿qué fe era esa? La de la necesidad. Pero no era una fe genuina. Amén. En 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 al 9 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vaya tela. Entonces, pone la palabra que vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Que nadie se tire de los pelos cuando vengan pruebas. Que van a venir. ¿Verdad que sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Querido hermano, si nuestra fe no es probada, podemos poner en juego nuestra salvación. Porque al final de cuentas, somos salvos ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Entonces la fe tiene que aguantarse hasta el final. Entonces tenemos que garantizarnos que la fe que tengo es una fe genuina. No es solamente la fe del entorno que ayuda al principio, en los momentos difíciles, como el paralítico que le llevaba, y viendo la fe de ellos, le dijo, tus pecados son perdonados. ¿Verdad que sí? Pero al final de cuentas, la carrera tuya y la mía tiene que tener el ingrediente de una fe probada. Dice que el oro es probado, aunque es perecedero, por fuego. ¿Cuánto más una cosa que va a ser eterna? ¿Estás recordando ya algunas pruebas? ¿Estás recordando algunas situaciones que no eran justas? ¿Estás recordando alguna? Si no tienes ninguna, espera. Cuestión de tiempo, ¿eh? Porque la fe va a ser probada. De una u otra manera. Yo no te puedo decir la prueba que te va a venir, pero que va a ser probada ya te lo adelanto yo. Porque tiene que ser probada, porque va en juego nuestra salvación. Y Dios lo que quiere es que ninguno se pierda, querido hermano. Entonces, va a ser probada. También en la prueba, en los momentos difíciles, nuestra fe va a ser probada para ver si es productiva o no. Tú dices, ¿la fe tiene que ser productiva? Claro que tiene que ser productiva. Tiene que producir algo. Tu fe tiene que producir algo, porque si no, ¿para qué la queremos? ¿Verdad que sí? Mira lo que dice en Santiago capítulo 1, del 2 al 4.
hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Anda, que tenemos que tocar las palmas encima. Esto hay que tener un nivel, ¿eh? Esto hay que tener un nivel. El otro día hablaba con un hermano que le decía yo, digo, tú cuando eso mira al Señor le dices, Señor, que soy yo. ¿No estás viendo que soy yo? Que soy tu ojito derecho, hombre. Que le entra una piedra, ojito derecho. Dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... Tu fe tiene que ser productiva. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos sin cabales, sin que os falte. Perfectos y cabales, he dicho. Sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo te pregunto, ¿hay momentos en tu vida donde te estás ahí de confiar en el Señor aunque algo no lo veas? ¿Y reculas o aguantas el tiempo? ¿Entiendes la palabra recular qué es? Recular es tirar para atrás, con las posaderas para atrás. Eso es. Dice, yo me quito de ahí. O dice, Señor, no lo entiendo, pero aquí me quedo. ¿Ves cómo se va calentando un poquito la cosa? Porque esa va a ser tu vida y la mía. Porque tu fe tiene que ser probada, querido hermano. Jóvenes en los institutos, tu fe tiene que ser probada. En la universidad, en el colegio, en los trabajos. Ah, que tú eres cristiano. Ah, cristiano. Sí, cristiano. Y entonces tú no... No, soy cristiano. Pero eso es productivo, porque produce paciencia. Ahí se forma un carácter cristiano. Se prueba también a quien agradamos con la fe. Tenemos que hacer las cosas como para quién. Como para el Señor. No para los hombres, ¿verdad? Pero como para el Señor. Pero eso se prueba. En Hebreos capítulo 11, verso 6, hemos leído el texto antes, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Si tú verdaderamente tienes fe en Dios, vas a confiar en Dios. Vas a querer agradar a Dios. Vas a querer esperar en Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe es personal, querido hermano. La fe de Ángel nos sirve de inspiración para todos, pero hasta eso. Después, para la prueba, yo tengo que tener mi fe. De hecho, dice la Escritura, el que tenga fe, que la tenga para sí. Yo no puedo decirle, Melissa, tú confía en Dios, tú no te preocupes, y ahora yo estoy con un manos o nervios. Me dirá Melissa, Fernando, aplícate el cuento, ¿no? Me está contando a mí aquí que vamos, que no te preocupes, y ahora tú qué. Amén. Romanos 14, 22 dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Porque al final la fe es personal, igual que la salvación es personal. Ahora, tu fe anima a otros, es verdad. Tu fe inspira a otros. Amén. Pero claro, vamos, yo te digo sinceramente, entre los 12 espías, ¿tú con quién te pondrías? ¿Con los 10 o con Josué y Caleb? Y mira, apúntame al grupo ese de esos dos, que están como una cabra, pero yo me voy con esa gente que esta gente tiene las cosas claras. ¿No? Inspira. Pero después en el momento difícil, tú tienes que tener tu fe para ti. Ahora, 3 cosas rápidas. En los momentos difíciles, te das cuenta que estamos todos en momentos difíciles, ¿verdad? De ahí nos vamos a salir. Porque Moisés tuvo un momento difícil y no actuó bien.
a mi entender, no actuó bien. Porque si no, no lo mandaría otra vez para arriba, ¿vale? No lo actuó bien. Ahora, la desilusión se entiende, pero no se justifica. Por ejemplo, si tú estás molesto por algo, ¿es justificable dar un portazo y romper el cristal? ¿Es justificable darle un puñetazo a una puerta? Cuanto más a una persona, ¿verdad? Pero no es justificable, aunque tenga razón. ¿Verdad que sí? Entonces, en los momentos difíciles tengo que tener dominio propio y siempre buscar qué es lo que agrada a Dios. Pero en momentos difíciles podemos ver cómo actuaron otros. Por ejemplo, Abraham, yo saco de Abraham que en un momento difícil, no en todos, pero en un momento difícil, valoró. Yo te digo, en los momentos difíciles, valoremos. Valoremos lo que hemos recibido. Valoremos lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que valorar, querido hermano. Tú sabes que en Génesis 18 Dios le dice que no va a ocultar lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? La maldad había llegado al punto que nos va a tocar casi vivirlo. Llegó al punto que dice, yo ya no puedo aguantar eso más. Voy a mandar juicio. ¿Y qué hizo Abraham? No dice solamente que era por su sobrino, Lot, sino que él imploraba, valoraba las almas de Sodoma y Gomorra. Y empieza en ese agarrándose al carácter de Dios, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios que no va a ser culpable al que no lo es. Se agarra ahí y empieza, ¿y si hubiera 50 justo, destruirías? No. ¿Y si hubiera 40? Claro, busca 50 y no hay. ¿Y si hubiera 40? Pero no hay 40. ¿Y si hubiera 30? Y no hay 30. ¿Y si hubiera 20? Es que no había 20. ¿Y si hubiera 10? Es que no había ni 10. Pero Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra, empieza a valorar lo que vale un alma. Lo que le esperaba, la destrucción que venía sobre esas vidas. En los momentos difíciles tenemos que valorar todo, querido hermano. No tomemos decisiones a la carrera. No tomemos decisiones por impulso. Valoremos. Valoremos lo que tenemos de Dios. Valoremos el propósito de Dios que ha puesto en nuestras vidas. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Destruirás también, pero es que no había ni 10. Y por eso Dios tuvo que mandar destrucción. Sacó a Lot y a sus hijos. Su mujer se quedó, pero él valoró. Debemos valorar lo importante en los momentos difíciles. Mateo 6:33 dice, busca primeramente. En los momentos difíciles también. En los momentos difíciles tengo que ver qué es lo primero, qué es lo importante. Mi salvación. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Tengo que valorar lo importante. Debemos de valorar que hemos sido puestos como embajadores de un ministerio de reconciliación. Querido hermano, si tú te quitas de esa misión como embajador, ¿quién la va a hacer? Si la iglesia se quita de su posición, ¿quién lo va a hacer? ¿Los masones? ¿El Papa Francisco? ¿Los Hare Krishna? ¿Los ateos? La iglesia no puede ser otro. Es el faro aquí en la tierra que tiene que alumbrar para que otros puedan ver. Es lo que puede dar sabor aquí en la tierra para que atraiga y podáis llevarlo a Cristo. 2 Corintios 5:17
en adelante dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. En los momentos difíciles, en los momentos de desilusión, querido hermano, valoremos que somos embajadores. Querido hermano, nos podrán faltar muchas cosas. No podrán salir las cosas como pensamos, pero no dejemos el ministerio que Dios nos ha dado. Que la tristeza, la decepción no apague el llamado que Dios tiene sobre cada una de nuestras vidas. Porque esto es para todos, querido hermano. Para nosotros es una alegría que Juan de Dios esté con nosotros. Es una alegría que Cristian llegara. Que José Antonio, que todos, no con la villa, pero personas que necesitaban. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Ser embajadores del ministerio de la reconciliación. Como decía Ángel, Keren, Melissa, Andrea, personas que llevan poco tiempo aquí, Leticia, pero vemos como Dios está cambiando las vidas. Es tremendo. Es que para eso Dios nos ha llamado. Si Dios te llama a otro sitio, no olvides que eres un embajador, que tendrás que poner eso lo primero, sobre todas las cosas, querido hermano. Mira, Filipenses capítulo 1, verso 17 dice, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. San Pablo sabía que su misión era defender el Evangelio. Hacer defensa de la luz ante las tinieblas. Esa era su misión. Yo te pregunto, ¿tú sabes que esa es tu misión? En los momentos difíciles, no pongamos esto en un segundo lugar. Querido hermano, no pongamos otra cosa por encima. Tienes que trabajar, tienes que atender, tienes lo que sea, pero sal con esta misión. Soy un embajador de Cristo. Tienes que salir a las tareas, con los camiones. Señor, dame la oportunidad de una cita divina. Cualquiera, eso tiene que ser lo primero. Abraham valoró. Tú y yo tenemos que valorar, que es lo más importante. En segundo lugar, en los momentos difíciles tenemos que recalcular. Tú dirás, qué palabra, ¿no? Parece un insulto, ¿no? ¿Tú te has perdido alguna vez? Qué bueno cuando llevas GPS, que te habla la mujer esa que no, pero te equivoca y no te riñe ni nada. El otro día lo hablábamos con Tomás, te equivoca, niño, y no te dice, ¿has visto que te lo he dicho? Y dice, ¿cómo dice? Otra opción, ¿no? O dice, no me acuerdo. Eso, recalculando, ¿no? Pues cuando te equivocas 15 veces, dice que yo, ¿estás quieto ya? No, pero tenemos que recalcular. En los momentos difíciles, ajustemos bien el GPS. Pongamos bien Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué? Recalcular. ¿Sabe? La reina Esther, en Esther capítulo 4, verso 14, la reina Esther no tenía pensamiento, ni mucho menos, de meterse en fregado. Ella estaba allí y llegó de ser, pues, una concubina, llegó a ser reina. Pero ahí ahora hay un problema y le dice su tío Mardoqueo, oye, mira que van a matar a todo el pueblo. Que aquí hay un artista que está haciendo hasta una horca y todo, que se va a cargar a todo el mundo. Y claro, la reina Esther dice, bueno, yo cómo voy a entrar a hablar con el rey, si como tú entres y él no te llame, pues te matan. Como no había allí mujeres, pues te matan. Tú no podía entrar ni la reina si no era llamada. Pero la reina,
claro, en Esther 4, 14 dice, porque si calla, le dice el tío, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. ¿Quién sabe? Y entonces, ¿qué hizo la reina? Le dijo, y poneros a ayunar, que yo voy a ayunar también, y después entraré al rey. Ella no quería entrar. Y hay veces que Dios nos pide cosas. Y hay veces que Dios nos habla y tenemos ahí una lucha, ¿verdad? Y yo tenía otros planes. Y yo pensaba que esto no era lo que yo pensaba. Si yo ya tenía hecho mi programa y yo estaba haciendo esto y estudiando para esto y haciendo aquello y ya tenía pensado hasta dónde iba a ir las vacaciones de 7 años seguidos. Y dice, pero quién sabe si para este tiempo Dios te ha traído aquí. Y entonces la reina se empezó a recalcular y cogió la parte correcta. Porque tu vida le pertenece a Él. Porque Él te ha comprado. Entonces en los momentos difíciles, cuidado querido hermano, no nos dejemos llevar por lo que nos dice el corazón. No nos dejemos llevar por lo que nos dice las voces de nadie, sino dejémonos llevar por lo que nos dice su palabra, su Espíritu Santo y las autoridades puestas por Dios. 3 luces que nosotros siempre las compartimos, ¿verdad? Los del camino de Emaús, ¿verdad? Lucas 24. Estaban tristes, como no les salió la cosa como ellos pensaban. ¿A ti te sale todo como tú piensas? Ellos eran discípulos, estaban siguiendo al maestro. Y estaban contrariados, se sintieron desilusionados, porque su maestro lo habían crucificado. Y ahora no encontraban ni el cuerpo. Y se fueron para Emaús, pero Jesús se encuentra con ellos. Qué bueno es el Señor. Porque a pesar de que nos estemos equivocando, Dios siempre intenta encontrarse con nosotros. Y se encuentra con ellos y empieza a hablarles. Y le invitan a quedarse. Y parte el pan y se marcha. Y dice, no ardía nuestro corazón cuando nos compartía. ¿Y qué hicieron después estos dos discípulos? Se quedaron allí, ¿no? ¿Qué hicieron? Volvieron a Jerusalén. Recalcularon. Estábamos yendo en un sentido equivocado. Y hay veces que en los momentos de dificultad tomamos decisiones equivocadas y tenemos que recalcular, querido. ¿Tú nunca has tomado decisiones equivocadas? Decisiones a lo mejor no de ir o quedar, al menos decisiones de decir, a este no le hablo yo más la vida. A ver, que eso no pasa. Pero, ¿tú has podido pensar eso? Eso fue el que se subió, ¿no? A una palmera y no había quien lo bajara. y llega el cura y le hace así, dice, el cura, y hace el tío para abajo, ¡bum! Dice, ¿por qué te has bajado tan rápido? Dice, porque yo sé que ese, dice, o te baja o corto largo. Pues hay veces que nosotros hacemos eso, le echamos la cruz a alguien, ¿verdad? Pero echarle la cruz a alguien es decirle, Señor, no quiero escucharte. Hay que recalcular. Y dice, Señor, ayúdame. Ayúdame en lo que tenga que hacer. Ayúdame, Señor. Míralo tú, pero el caso de Pablo y Juan Marcos es para mirarlo, El caso de Pablo y Juan Marcos, ahí tuvieron que recalcular los dos. Pablo por un lado y Juan Marcos por otro. Pero ¿sabes lo bueno? Que al final los dos volvieron a verse. Los dos se ayudaron. Entonces recalculemos qué es lo que quiere Dios, porque eso es lo importante. Y por último, proyectarme. En los momentos difíciles tengo que valorar, tengo que recalcular y tengo que proyectarme. Si te quedas parado, camarón que se duerme, ¿qué cosa es lo del camarón, no del cantante? El camarón, tú sabes que es una gambita así, un chiquitilla, ¿no? ¿Tú sabes que eso tiene que estar nadando constantemente? ¡Qué vida!, ¿no?
Eso está en la desembocadura del río con el mar. Y tiene que estar nadando contracorriente siempre. Por eso dice, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Porque eso se pesca en agua dulce. La vida del cristiano tiene que ser proyectada. Dice que la luz del cristiano es como, la vida del cristiano, del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Para cuántas veces nos hemos parado en la vida cristiana? ¿Alguien se ha parado en la vida cristiana? Pues los demás, cuando os paréis, verán. Preguntadnos cómo hemos salido de ahí, ¿vale? No es difícil pararse, ¿eh? No es difícil. Pero no es sabio quedarse parado, ¿eh? Yo cada vez que pienso en Elías, yo digo, Dios mío, mi vida. Si yo miro los ejemplos estos, vamos a ver que aquí miramos nosotros el parte meteorológico, ¿eh? No, Ángel, los días que estamos mirando nosotros, ¿cuándo va a llover, no? Nosotros aquí yo no he visto todavía ninguno que diga, oye, ¿a cuándo hace falta que llueva para sembrar? Pues espérate que vamos a orar que no va, mira, ponerse a sembrar que no va a caer agua. Y no lo veo yo, ¿eh? Pero Elías sí. Cuando oraba llovía, cuando decía que no lloviera, no llovía. Y ese se quedó parado también. O sea, no es difícil, querido hermano, pero no es bueno quedarnos parados. Es peligroso quedarnos parados. Amén. Pero tenemos que proyectarnos. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, ¿ves tú? Jesús se proyectó. Si Jesús mira la camarilla que tenía alrededor, se baja de la cruz y se pone a guantazo allí. Vamos, si él lo hubiera, si hubiera mirado el escenario, o sea, 3 años, 30 años esperando, 3 años de ministerio enseñando a la gente, caminando con ellos, dándole dirección, dándole unción, dándole enseñanza, y ahora se levantó y otro le niega. El pueblo que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, le dice, suéltame a Barrabás. Al justo no, a Barrabás. El justo a la cruz y suéltame a Barrabás. Lleva la razón Barrabás. Eso es difícil de comer, ¿no? Pero ¿sabe lo que pasa? Que Jesús se proyectó por el gozo puesto delante. ¿Cuál era el gozo? Tu salvación y la mía. Jesús no estaba viendo, de hecho dice, perdónale porque no saben lo que hacen. Y en la cruz pudo decir, consumado es, porque tenía la proyección hacia adelante. Él sabía que había venido. Nadie me quita la vida, sino que yo voluntariamente la doy. Él se proyectó. Yo te pregunto, ¿estamos proyectados? ¿Nos proyectamos a que esta vida es pasajera? De que estamos aquí de paso, querido hermano. De que un día partiremos y la pregunta es, ¿hacia dónde voy a partir? Porque créeme que aquí no se queda nadie. La estadística más certera del 100% es que el que nace muere. 100%. ¿Verdad que sí? Bueno, salvo un par de casos. Pero vamos, tampoco lo vamos a coger ahí como, ¿no? La inmensidad de los mortales nacen y mueren. ¿Vale? Vamos a decirlo así, para ser literal. Y yo tengo que estar preparado para dónde voy a pasar la eternidad. No se trata de cómo voy a vivir aquí, sino dónde voy a vivir la eternidad. Pero si yo no me proyecto hacia la eternidad, aquí a lo mejor vivo de una manera un poco liviana. Jesús se proyectó y pudo sufrir la cruz y menospreció la vergüenza, el oprobio, y por eso se sentó a la diestra del Padre. Considerad verso 3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ves tú? Porque habrá momentos donde tu ánimo se canse, donde tu fuerza se agote, y entonces tenemos que mirar a la cruz.
tenemos que mirar que si Él pudo, nosotros también podremos. Pablo dice en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Hacia dónde nos vamos a proyectar? A ver cómo salgo el año, o tú tienes tu mirada en acabar la carrera. Si miro a lo que tengo delante, ahí voy a llegar como máximo. Pero la mirada la tenemos que ver acabando la carrera. A que al final yo pueda encontrar esa corona que Dios tiene preparado para todos los que acaban la carrera. Yo quiero mi corona. ¿Y sabe que hay una corona para cada uno? Pero cada uno tiene que correr su carrera. Cada uno tiene que perseverar hasta el fin, con tal que acabe mi carrera. Jesús se proyectó y cuando tenía que hacer algo, Él sabía su prioridad. Después de la alimentación y se despide a la gente y se pasa y dice que era necesario pasar por el pozo de Jacob y se encuentra ¿a quién? A la samaritana, ¿verdad? Y le dice a los discípulos, ¿no come? ¿Y qué le dice? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él se proyectó a un cometido que tenía que hacer. ¿Se podía haber desilusionado? Se podía haber desilusionado. Pero se proyectó. Y querido hermano, tú y yo nos tenemos que proyectar. Tenemos que proyectarnos. En los momentos difíciles tenemos que tener cuidado cómo nos alimentamos. El otro día estaba mirando una información y estuve mirando qué alimentos sirven para subir el sistema inmunológico. Y yo como casi todo. Me falta uno. El té verde, la naranja, la pimienta cayena, la batata, el jengibre. ¿Veis? Yo por eso llevo aquí jengibre. ¿Qué más era? El yogur también. ¿Qué más? El ajo. Bueno, me faltan 3 más. Pero vamos. Para subir el sistema inmunológico tenemos que saber qué comidas tenemos que comer. No vienen los bollos que vienen de la... Eso no viene. Eso no viene para el sistema inmunológico. Ahora, si hacen natillas caseras, eso sí, pero si es de un bollo de esos, no. La miria, eso sí. Para subir mi sistema inmunológico, para que en los momentos difíciles yo tenga fuerza, yo tengo que ver de qué me estoy alimentando. ¿Y sabe cuál es el alimento? Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué me dice Fernando que no puedo comer bocadillo? Sí, hombre, comete bocadillo. Yo esta mañana me he tomado 2 tostaditas con tomate y pimiento. Pues los pimientos es otro que también. Yo he triunfado. Casi todo lo que me gusta te sube el sistema inmunológico. Pero si como pimiento y no como la palabra, mi sistema inmunológico espiritual se hunde. Y si se hunde el espiritual, el otro tiene fecha de caducidad. ¿Amén? Porque nadie va a vivir 3000 años, ya te lo digo yo. Fecha de caducidad, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que en los momentos difíciles puede pasar. En los momentos difíciles puede pasar. Y es sentirse incomprendido.
¿Quién se ha sentido incomprendido en alguna ocasión? En un momento difícil. Es lo más normal del mundo. Sentirse incomprendido. Nadie me entiende. Pero no es verdad. Puede ser que los que te rodean no te entiendan. Pudiera ser. Mira, a José no lo entendían sus hermanos. El pobre hombre iba todo contento y dice, mira el sueño que he tenido. No le dieron nada por el sueño. No lo entendieron. Y hay veces que a lo mejor no te puede entender que está al lado. Pero tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de todas nuestras debilidades. Amén. Hebreos 4, de versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Te has sentido solo alguna vez? Él se sintió solo. En la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hasta el Padre la abandonó, hermano. ¿Te has sentido alguna vez en vergüenza? A él lo pusieron en la cruz, fuera del pueblo y desnudo. ¿Te has sentido incomprendido? ¿Te has sentido rechazado en alguna opinión, en algún momento? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces, como ahora ya tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, nos invita, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? La misericordia y el oportuno socorro. En los momentos difíciles no nos salgamos del reposo. No te salgas del reposo, querido hermano. Aquí en los difíciles se agita. ¿Qué le pasó a Moisés? Antes de salir de Egipto, ¿qué le pasó? Que vio una injusticia y ¿qué hizo? Por meterse por medio, ¿qué pasó? Se cargó a un egipcio, ¿verdad? Salió del reposo. Cuando bajó con las tablas, ¿qué le pasó? Salió del reposo. ¿Podemos salir nosotros del reposo? Cuando alguien te pise después de fregar, ¿qué va a hacer? ¿No? Te dan la vuelta. Hebreos 4:9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Verso 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Y verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Cuando entramos en el reposo, Señor, ¿tú te acuerdas cuando Jesús estaba en medio de la tempestad y estaba durmiendo? Y los mismos discípulos dicen, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Pero él estaba en el reposo del Padre. Pero nosotros le decimos, Señor, que está dormido. ¿No está viendo lo que me está pasando? Que ya no sé por dónde aprietan más. ¿Nunca te has visto así? Que no llega por esto, que no llega por lo otro. No salgamos del reposo. Y si salimos, volvamos otra vez al reposo. Porque hay un reposo para el pueblo de Dios. En los tiempos difíciles, no dudemos de que Dios tiene lo mejor para nuestra vida. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Josué capítulo 1, verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente. Qué bueno es eso. Nosotros andamos siempre defendiéndonos, ¿sí? ¿O no? Siempre mirando a ver por dónde viene, para quitarme, ¿no? Pero qué bueno sería poder confiar en Dios. ¿Yo no? Pero para esto tenemos que confiar 100%. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué bueno es poder creer esto en los tiempos difíciles.
Qué bueno sería si pudiéramos declararlo y creerlo en los tiempos de tormenta. Porque esto no cambia. Qué bueno es poder creer, como en el Salmo 23:6 dice, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué bueno es poder creer eso, querido hermano. Pero no dejemos de pensar que no es fácil. No es fácil. Entonces, puede salir la alabanza. No permitas que las desilusiones de hoy pongan una sombra de imposible a los sueños de mañana. No permitas que las desilusiones de hoy pongan una sombra de imposible a los sueños del mañana. Cuando venga el diablo a decirte, es imposible, contéstale, todo es posible para el que cree. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Lo que tenemos que asegurarnos es que sea la voluntad de Dios. No forcejemos con Dios. El hombre exterior se va a desgastar, querido hermano. ¿Tú te has dado cuenta? Se va a desgastar. Lo importante es el hombre interior. Segunda de Corintios 4, 18, 16 al 18, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. Ahora mismo tenemos un escenario terrible. Pero nosotros como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo, no podemos ver solamente con los ojos naturales, sino que tenemos que creer que esto puede ser la oportunidad para que muchos de los que se han apartado vuelvan al Señor. Que esto sea la oportunidad de que muchos que no conocen a Dios, clamen a Dios. Como nosotros en otro tiempo, ¿verdad? Porque no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Querido hermano, en los momentos difíciles puede venir la desilusión, puede venir el temor, puede venir, y en muchos casos viene, pero en ese momento agarrémonos al Señor. Reorientémonos, valoremos, extendámonos, tengamos un propósito claro, alimentémonos de la palabra, creamos la palabra. Y si nos falta fe, porque estamos viendo que la prueba está saliendo que falta material. Pues no tenía yo tanta fe, oye, no tenía yo tanta fe como yo pensaba. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe, porque sin fe, querido hermano, no podemos llegar al final. Entonces, si hoy estás pasando por prueba, si hoy estás con un momento de conflicto en tu vida, es el momento de decirle, Señor, me agarro a ti y no me suelto. Creo en ti y suelto todas las voces, los pensamientos, los sentimientos y decido creer en ti. Decido creer en ti. Es una decisión tuya y mía, querido hermano. Porque circunstancias van a venir. Pero la iglesia es la que tiene que levantarse. La iglesia es la que tiene que alumbrar. No creyéndonos más grande que nadie, sino sabiendo que la ruta está trazada. La ruta está trazada, querido hermano. Va a haber un orden mundial, va a haber una tribulación, va a haber una persecución. Lo va a haber. Ya estamos hablando de pandemia, va a haber hambre, destrucción. Pero gloria al Señor. El Señor va a estar con su iglesia. Va a estar con su iglesia. Y nos dará la gracia necesaria, querido hermano. No nos dejemos arrastrar por las noticias nada más. Pongamos la palabra de Dios, creamos la palabra del Señor. No sé cómo lo vas a hacer. ¿Tú sabes cómo se van a hacer las conferencias? No lo sabemos. Pero Dios tendrá algo. Lo que tenemos que estar diciendo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Tú sabes cómo dice. El otro día me recordaba a mi hija, que ella decía de pequeña, mi padre lo arregla todo. Eso era un anuncio de Mafre, o de Catalana, no sé qué, o de Catalana Occidente. Mi padre lo arregla todo. Por eso tenemos que decir nosotros, nuestro Padre lo arregla todo. Vamos a ponernos de pie.
Vamos a alabar al Señor. Y hoy es un día para decirle, Señor, dame fe. Dame fe. Aleluya, Padre. Gracias.